Bueno, vamos a esperar un poquito. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vivo para hablar sobre este tema interesantísimo que ya les estuve contando. Vamos a esperar que se nos unan para poder empezar a hablar sobre Halloween, sobre las almas del purgatorio, sobre este Día de los Difuntos, las precauciones que tenemos que tomar, que ya tendríamos que empezar porque ya está todo muy revolucionado. Así que bueno, vamos a tener una hora de vivo sumamente interesante que estoy totalmente segura que les va a servir, pero muchísimo, muchísimo, porque verdaderamente estas son fechas complicadas a nivel espiritual, que se manifiesta una energía bastante compleja. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, Betsil. Bueno, contenta por poder estar, dice, qué suerte. Sí, muy interesante, me dicen por aquí. Buenas noches, Sandra, buenas noches. Buenas noches para todos, qué lindo. Qué lindo volver a vernos. Betsy desde Buenos Aires, Argentina, qué lindo. Bienvenida, Argentina, bienvenida. Bueno, muy bien, nos vamos uniendo poco a poco, formando esta maravillosa comunidad mística donde nos une un interés en común, que es compartir sobre todas estas cosas que normalmente la gente les dice sobrenaturales, pero ni siquiera podemos decir sobrenaturales porque no hay nada sobre la naturaleza. Podemos decir cosas que tienen que ver con el misterio, con los misterios de la naturaleza, los misterios de los seres humanos, los misterios de este mundo y de las diferentes dimensiones que están junto a nosotros en este mundo. Y de esas dimensiones vamos a hablar hoy. Por eso este tema de Halloween, más allá de ser una fiesta que normalmente la gente dice, bueno, es una fiesta estadounidense, ¿no? Pero en realidad esto es mucho más. Bien, Marjorie, venezolana en Córdoba, Argentina, qué lindo, bienvenida. Bienvenidos todos, Pablo González, bienvenidos. 14 Cárcero 5, también bienvenidos. Juan Ignacio Bouzón, también bienvenido. Bueno, somos unos cuantos ya, qué lindo, qué lindo. Como todos los domingos para unirnos para aprender, para compartir el conocimiento, para crecer, porque siempre uno tiene que recordar esto. Cuanto más conoce sobre el mundo espiritual, mejor calidad de vida tiene. Porque de eso se trata la espiritualidad. Siempre hay que pensar esto. ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿No? Siempre tenemos que pensar eso. Porque si hay algo que no nos sirve para nada, que nos resulta inútil, entonces es innecesario aprenderlo. Porque se trata de que uno tenga una mejor calidad de vida, poder conocerse mejor y poder conocer el mundo que nos rodea. Bueno, vamos a empezar porque así aprovechamos bien esta hora. Vieron que Instagram a una hora y pácate, nos corta. Bueno, ¿qué significa Halloween? Más allá del significado de su palabra, Halloween es la fiesta que se permite, la fiesta de todos los santos o la fiesta de los difuntos en realidad. Es una fiesta que se permite el ingreso de las almas del purgatorio o las almas que están en el inframundo, transitar por el mundo de los seres humanos, el mundo de los vivos. ¿Y por qué se permite esto? Y esto se permite desde siempre, y es algo natural que se permite desde siempre. Bueno, en realidad no es algo natural. No es que la naturaleza dijo, bueno, tal fecha va a ocurrir tal y tal cosa, entonces, no, esto es creado. Esto es una fiesta que fue creada, igual como se dice desde la antigüedad que el Triángulo de las Bermudas, ese famoso Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen aviones, etcétera, etcétera, también fue creado por una civilización muy antigua, que lo utilizaban como portal para pasar de un lado a otro. Bueno, y con esto sucede exactamente lo mismo. Como toda fiesta religiosa, mística, esotérica, espiritual, se pierde la noche de los tiempos su inicio.
Lo que nosotros podemos sí cotejar es que ya los celtas hacían estas prácticas. Entonces normalmente nosotros decimos, bueno, aquí me dice Mary, ¿es de origen celta? Bueno, normalmente decimos es de origen celta porque lo que ha llegado hasta nosotros tiene que ver con esa cultura celta. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos hablando de celtas, nosotros estamos hablando de un pueblo que estaba formado por lo que nosotros podríamos decir hoy varias naciones, varias tribus, estaban formados por varios pueblos. Y también eran pueblos que se trasladaban mucho, eran pueblos que, si bien tuvieron sus momentos de asentarse en un lugar, eran más bien nómadas, entonces ellos se trasladaban de un lugar a otro. También se toma esa festividad, los celtas toman esa festividad de la antigüedad, de cultos muy antiguos, que ellos los toman y luego lo trasladan sobre todo, y que así llega a nuestro mundo occidental, lo trasladan a los romanos. Griegos y romanos tenían esas festividades, sobre todo una festividad que se llamaba en la antigua religión romana, se llamaba Mundus Paté. Mundus Paté. Vamos a hablar ahora del Mundus Paté, que es bien interesante. Entonces, cuando nosotros hablamos de Halloween es mucho más que decir simplemente es una festividad donde los niños van y piden caramelos y donde se disfrazan, ¿no? Y bueno, se le da la golosina o se hace un truco o se hace una diablura, ¿no? Va mucho más allá de eso. Eso es una profundidad enorme. Esa es la apariencia de algo que tiene que ver con el misterio. Tiene que ver con el misterio, porque los antiguos entendían lo que nosotros hoy conocemos como religión, aunque tengo que decirles algo. Lo que nosotros conocemos como religión hoy no tiene nada que ver con lo que los antiguos consideraban religión, porque religión para los antiguos era lo de religare, era unir al ser humano con la divinidad, con la naturaleza. Va mucho más allá del dogma, va mucho más allá de la prohibición, va mucho más allá de las reglas impuestas, que esto debe ser así, debe ser así, o sea, va mucho más allá de lo que luego se establece como religión. Era algo que nosotros podemos decir, para compararlo, tiene más que ver con la mística de hoy que con lo que nosotros conocemos como religión. Por eso cuando muchas veces se dice la religión romana, o la religión griega o la religión egipcia, tenemos que tomarlo con puntitas porque en realidad no se entiende religión en la antigüedad de la misma manera que se entiende religión aquí, en nuestros tiempos. Era algo muy diferente. ¿Y por qué era muy diferente? Porque tenían muchísimo contacto con el mundo espiritual, empezando por el inframundo, por el mundo de los difuntos, por el mundo de todos los antepasados, el culto a los antepasados, el culto a las almas del purgatorio, el culto al inframundo, era muy común. Hoy por hoy, en las religiones modernas porque hace 2000 y poco de años que existen, o bueno, un poco más la religión judía, pero en realidad son religiones modernas, esas religiones han perdido gran parte de su misticismo o ese misticismo ha pasado a otros lados, a otras ramas. Por ejemplo, como pasa con la cábala hebrea, que tiene también toda esa parte esotérica, si se quiere. Pero el cristianismo ha perdido gran parte de todo ese misterio. Se sigue manteniendo el dogma, se sigue manteniendo la festividad, pero el misterio se ha perdido. No se ha perdido del todo, pero el problema es que cuando se va desarrollando la historia y los sacerdotes no tienen la estatura suficiente para poder mantener el misterio se escapa. Pero tanto en el bautismo como en la comunión, como en la confirmación, en el matrimonio, todo eso es un misterio. Fíjense qué interesante. El matrimonio es un santo sacramento, es un sacramento que une a dos personas en amor. O sea, las une para siempre.
A ver, ¿cuánta gente se casa por iglesia y se divorcia o se engaña o cientos de cosas que pasan en los matrimonios en un santiamén? ¿Por qué sucede eso? Si se casaron por iglesia, sucede que en realidad muchas veces se hace eso meramente como algo social, no se hace verdaderamente porque la persona hizo un camino espiritual, encontró el amor dentro de sí mismo y encontró entonces su alma gemela que también está haciendo su camino espiritual y juntos se unen en nombre de una divinidad superior. Y el sacerdote, el ave puntero, quien va a guiar el ritual, tiene toda la capacidad para abrir y cerrar el umbral y hacer descender el amor divino sobre esa pareja. Entonces, esa pareja realmente vive un sacramento, vive una iniciación. Si eso fuera así, esa pareja está unida en amor y no se separa nunca más. Pero ¿por qué se separan a los pocos años luego de haber hecho una fiesta preciosa, un matrimonio que parecía que era algo fantástico? ¿Por qué se divorcia? ¿Por qué la gente se separa? ¿Por qué se traiciona? ¿Por qué pasa todo eso si se casó también por iglesia? Pasó porque el misterio no pasó por ahí. Quedó como algo meramente social y el misterio no pasó por ahí, porque ni las personas que se iban a casar, ni esas dos enamorados que se iban a casar, que pueden haber estado enamorados en ese momento, pero no estaban con un compromiso espiritual interno y tampoco el sacerdote tenía esa estatura, entonces el misterio no se canalizó. Entonces quedó como algo meramente social. Bueno, en la antigüedad eso sería imposible. No digo que no sucediera, lo que digo es que sería imposible el hacer todo un ritual como algo meramente social. Los rituales en la antigüedad eran rituales que buscaban conectar al ser humano con la divinidad. No se hacían por la simple diversión, como muchas veces dicen, sí, porque griegos, romanos, las orgías que hacían y esto y el otro, que también existía todo eso, por supuesto, pero cuando se hacía el verdadero ritual, la verdadera fiesta iniciática, que por eso tenían muchas fiestas iniciáticas, tanto romanos como griegos como egipcios, cuando se hacían esas fiestas iniciáticas, quienes estaban participando de la fiesta, que una de esas fiestas nosotros conocemos como carnaval, en estas latitudes, y bueno, y en todo el mundo, el carnaval es una fiesta iniciática, es una fiesta que manifiesta la iniciación, o sea, es una fiesta que está representando diferentes dioses, diferentes personajes transitando por la calle. Entonces, fíjense qué interesante que se hace el carnaval, que es la fiesta de la carne, ¿no? La fiesta de la euforia, y luego venía Semana Santa. ¿Por qué se hacía eso? Se hacía eso porque había que purgar todos los supuestos pecados de la carne para luego hacer ayuno y penitencia. Entonces, fíjense cómo en la antigüedad se van tomando esas fiestas que luego se traen a nuestra época y se disfrazan de otra cosa. ¿Pero qué tiene que ver esto con Halloween? Bueno, Halloween es una fiesta que viene de la antigüedad. Podemos decir, como decíamos, que viene desde los celtas, pero viene mucho más allá, más atrás de los celtas. Lo que pasa es que muchos registros se han perdido, porque las civilizaciones antiguas, hay muchas civilizaciones que se perdieron, que no tenemos un registro realmente para decir actuaban de esta o de otra manera. Pero el ser humano ha tenido desde siempre un contacto con el mundo espiritual muchísimo más grande que el que tiene hoy en día. Porque hoy en día la espiritualidad es una cosa que se mueve con el ser humano, pero no participa en la sociedad, no participa en los gobiernos, no participa de una forma activa, es vista como aquello que no se habla mucho, no se nombra, es más, si sabemos que aquel aprendió magia o alquimia o están estas cosas espirituales, decimos, aquel
me parece que hace magia negra, aquel que hace esto, o sea, ya tenemos ese preconcepto de esas personas que en realidad están aprendiendo sobre los misterios de la naturaleza. Entonces Halloween es una fiesta que se pierde en la noche de los tiempos su inicio, pero digamos que lo más reciente que podemos tantear es celta. ¿Por qué se hacían esas fiestas? ¿Por qué se establecieron esas fiestas? Como les dije, no son fiestas naturales, son fiestas que tienen que ver con la antigüedad y tienen que ver con la apertura de un umbral. Ese umbral era una fosa que los romanos le llamaban mundus. El mundus para los romanos era una fosa que se abría y esa fosa conectaba con el inframundo. Fíjense, conectaba así con el purgatorio y luego descendía hacia el inframundo. Porque también la religión romana tenía una particularidad. La religión romana era el culto a Dios, el culto a los antepasados, el culto a los espíritus, el culto a los entes, el culto a todo aquello que ellos consideraran, que podría influir negativamente en su vida. Todo aquello que consideraban ellos que le podía dar una buena calidad de vida, o por lo menos no interferir en su vida, ellos le rendían un culto. Por eso tenían muchas festividades, pero sobre todo tenían festividades de los manes y los penates. Los manes y los penates eran en realidad sus antepasados. Eran los espíritus de la casa, también habían espíritus de la casa. Bueno, por ejemplo, fíjense que estaban los lares eran los espíritus de la casa. Estaban los lemures eran los espíritus oscurecidos, aquellos espíritus oscuros. Y había espíritus oscurecidos que no solamente era que estaban oscurecidos porque ellos habían hecho algún mal, sino que estaban oscurecidos porque no habían tenido digna sepultura. Ellos consideraban que cualquier manes y penates, que eran los antepasados, se podían convertir en lemures si ellos no tenían una digna sepultura. Si no tenían una sepultura adecuada, esos mismos antepasados, esas almas de los antepasados, se podían convertir en espíritus oscurecidos. Por eso el culto para sus antepasados era un culto muy importante. Entonces, si los tenían bien atendidos, por eso también fuera de la casa, ellos hacían una especie de altar. Un altar donde le prendían sus velas, donde le ponían sus flores, le ponían el agua, porque eso es muy importante para los espíritus, el agua. Entonces ellos tenían un cuidado hacia sus antepasados, para que esos antepasados en la otra dimensión o en ese otro mundo que se toca con el nuestro, pudieran tener paz, vivir tranquilos y en paz. Entonces, así hacían que cuando ellos tuvieran que pedir algo, en lugar de pedírselo al dios, a la diosa, a fulano, ellos en realidad iban primero a sus antepasados, le pedían al antepasado que los ayudara, que los protegiera en la guerra, que los protegiera contra enfermedades, que cuidara la casa, ¿no? Entonces, esos manes, esos antepasados, eran muy importantes para ellos, porque más allá de, como lamentablemente ocurre en nuestra civilización moderna, que, falleció y qué horror, falleció, qué terrible, lo sufrimos, va al cementerio o va a la cremación y, bueno, lo recordamos en el cumpleaños o lo sufrimos un poco durante todo un proceso y lo recordamos en el cumpleaños, la fiesta, etcétera, pero no tiene una participación activa en la vida de los vivos que están en su casa. No tiene una participación activa. Y de esa participación activa que tienen es que provocan que la vida de esos integrantes de la casa sea mejor o peor.
Entonces, fíjense qué interesante, porque cuando nosotros hablamos de estos manes, de estos antepasados que tenían los romanos, ellos eran personajes que convivían con la persona. Por eso se hacía un plato de comida para la familia y se le rendía ese plato de comida también para los antepasados, para ese altar de los antepasados. Se le servía su copita, se le servía su vino con especies. Entonces ellos tenían un contacto muy cercano, diario, de esos antepasados. Y eran ellos, como les decía, los que ayudaban. Porque ellos no querían, como les contaba recién, que se transformaran en espíritus lemures. Porque si se convertían en lemures, o sea, espíritus oscurecidos, venían a atormentarlos. Y no solo eso, que venían a atormentarlos, sino que se los llevaban, los reclamaban del mundo de los espíritus y se los llevaban. Entonces, fíjense qué interesante, que ellos, con toda esa cultura hacia los ancestros, entendían que existía un momento, porque además tenían varias fiestas durante el año, pero ellos entendían que había un momento en el año importantísimo que había que permitirles a todos esos espíritus que estaban en el inframundo y a esas almas del purgatorio que pudieran ingresar al mundo de los vivos para ser atendidos, porque ellos entendían que lo que les faltaba a esos espíritus que muchas veces andaban en las calles atormentando a la gente o que causaban las enfermedades, las desgracias, los maleficios que ocasionaban todas esas cosas, ellos entendían que era porque no habían sido cuidados adecuadamente, o sus familiares, o ya habían muerto sus familiares, entonces se le daba un momento en el año donde se abriría esa fosa llamada Mundus Paté, que le decían a esa celebración. Abrían mundus. Cuando abrían esa fosa que era una fosa ceremonial, en Mundus Paté, la abrían 3 veces al año, 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre. Fíjense, 5 de octubre, 8 de noviembre, ¿no? Estamos todos en esas fechas ahí donde se abría el mundus, ¿no? Donde se abría el mundus. Es más, ya se siente la energía del umbral abierto. Ya se siente. Saben que ayer de noche saqué a pasear a mi perrita y era como las 10:30, 11 quizás. La saqué a pasear y caminé 2 cuadras y me tuve que volver. Me tuve que volver de la energía tan espantosa que había en la calle. Era una energía muy fea, era una noche con neblina, era una noche rara, muy rara. Y me di cuenta de que verdaderamente el umbral ya se había abierto. Sí, entonces, fíjense qué interesante, porque nosotros conocemos a Halloween como una fiesta que los niños se disfrazan. Bueno, ¿por qué es el disfraz? ¿Por qué se implementa el disfraz? Se implementa el disfraz porque fíjense que hoy por hoy, bueno, sí, es cierto, hay disfraces de haditas, de angelitos, bueno, disfraces cómicos, ¿no? Pero antiguamente no era así. Antiguamente los disfraces eran disfraces que tenían que ver con la muerte. Eran, por ejemplo, esqueletos, aparentaban ser esqueletos, eran también fantasmas, eran seres monstruosos, rarísimos. Bueno, porque ellos consideraban que cuando se abría mundus y esas almas salían de esa fosa ceremonial hacia nuestro mundo humano, nuestra dimensión, había que confundirlos para que no te vinieran a atacar y para que no se quisieran quedar también con las personas. Entonces, ¿qué hacían? Al disfrazarse, los confundían.
porque tenían la misma apariencia que ellos, entonces los confundían. Y fíjense qué interesante esto. Fíjense que no es que te piden un choripán, no, un pancho, como decimos nosotros, un hot dog. No, no es eso lo que te piden, es dulces, son dulces. ¿Por qué son dulces? Y esto es interesante, presten atención. ¿Por qué son dulces? Porque el dulce es lo que les encanta a las fuerzas ocultas, al mundo espiritual denso. ¿Por qué les gusta el dulce? Porque el dulce provoca, cuando el ser humano come algo dulce, provoca en su campo energético un cambio. La persona cambia la energía de su campo energético. Y le provoca una especie de energía, ¿no? Esa levante de energía. Bueno, ellos les gusta lo dulce porque provoca eso. Les gusta esa como carga energética que provoca el contacto con lo dulce. Entonces, fíjense que interesantísimo, me dice acá Aqua de Fiume, puede ser que se disfrazaban con cabeza de animal para confundirlos. Claro, se disfrazaban con cabeza de animal, se disfrazaban como esqueletos, como seres extraños, seres del inframundo, como fantasmas. Todo eso porque buscaban confundirlos. No se olviden que estaba subiendo esas almas del inframundo, eran fuerzas verdaderamente que por algo estaban en el inframundo y no estaban en el paraíso. Habían sido actos imperdonables que por eso estaban, ¿no? En el inframundo. Ahora leemos los mensajes, que hay mensajes bien interesantes aquí. Entonces, fíjense que en ese momento se consideraba también que había determinados personajes en la sociedad que eran considerados infames. O sea, infames eran seres que no iban a tener nunca una digna sepultura, porque déjenme decirles que la digna sepultura no era para todos. No todos tenían una digna sepultura. Entonces, como no tenían una digna sepultura, estaban como, para decírselos de alguna manera, condenados luego de la muerte a vagar como almas en pena. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, los gladiadores, las prostitutas, los actores y los enterradores. Los actores, gladiadores, enterradores, prostitutas y actores. No eran considerados, eran infames, no eran considerados que podían tener digna sepultura, entonces esos se sabía que iban a vagar, porque no tenían una sepultura digna. Y eso es lo que les pasa muchas veces a las almas. Yo he tenido varias experiencias de almas que no han tenido sepultura y por eso lamentablemente hacen su pasaje por este mundo. Pero también habían otros que eran considerados, los esclavos, que ellos se encargaban de los muertos, y esos esclavos se les obligaba que se raparan toda la cabeza y que incluso se pasaran en el cuerpo ceniza de muerto. Ellos eran considerados impuros, esos esclavos, así que esos esclavos que se encargaban de los muertos también iban a estar como esas almas en pena, vagando porque no tenían una digna sepultura. Bien, entonces es interesante también porque ellos tenían un concepto en la antigua Roma, la religión romana. Ellos tenían un concepto de que la adivinación era algo que los ayudaba muchísimo, era algo muy importante. Y más allá de tener la adivinación con el espejo, con el agua, con las vísceras de los animales, etcétera, etcétera, con los vuelos de los pájaros, ellos también tenían el concepto de que cuando esas almas estaban entre los vivos y los muertos, o sea, estaban en el purgatorio,
esas almas no podían mentir. No podían mentir. Entonces, cada vez que se les preguntaba algo a un alma del purgatorio, tenía que decir la verdad, sí o sí. Sí o sí tenía que decir la verdad. Bien. Entonces, fíjense que era una festividad que se permitía a todas esas almas venir hacia el mundo de los difuntos, de los muertos, de los vivos, perdón, al mundo de los vivos, porque entonces se le ponía ofrendas, se le ponía luces, para que ellos estuvieran iluminados y tuvieran la posibilidad de poder elevarse un poquito más. Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? Como se elevaban un poquito más, entonces no iban a estar molestando, porque ellos salían, se escapaban de ese inframundo o de ese purgatorio y eran los que atormentaban a los seres vivos. Entonces esas festividades se habían creado como una manera de poder apaciguar a todas esas almas que estaban en pena, almas que vivían en un purgatorio, en un inframundo y estaban en pena. Entonces se establece esa festividad. Bien. Entonces Halloween es una festividad para que las almas de los difuntos vengan al mundo de los vivos. Y esto es interesante porque hasta el día de hoy se sigue manifestando. Y no es porque se siga manifestando la festividad, que los niños van a pedir caramelos y después se comen los caramelos y todo lo demás. No, se sigue manifestando el umbral. El mundus pater se sigue manifestando, mundus se sigue manifestando. Vieron que yo le estaba diciendo religión romana, que les dije de la antigua Roma. Cuando estoy diciendo antigua Roma y estoy diciendo religión romana, no me estoy refiriendo a la religión católica, a la religión católica, apostólica, romana, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la religión que era la religión del imperio, antes de que Constantino diga, esta es la religión católica, cristiana, es la religión del imperio, religión anterior, que nosotros podríamos considerar que es una religión, no es que podríamos considerar, pero se le podría decir religiones paganas, ¿no? Porque tenían mucho que ver con la tierra, tenían mucho que ver con la naturaleza, porque ahí es donde está el misterio, en la naturaleza, en la tierra, en los espíritus que están vinculados a la naturaleza. Ahí es donde está el misterio. Eso lo hemos perdido, nos hemos olvidado de la naturaleza, pero no de la naturaleza como qué lindo el arbolito, qué linda la florcita, el pastito, qué paz que tengo aquí debajo de este arbolito. No, eso es algo mínimo. Cuando hablo de naturaleza, hablo de la esencia de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, del alma de la naturaleza, porque eso es lo único que a nosotros nos puede hacer crecer, conectar con esa fuente inagotable de conocimiento. Ahí está la magia, ahí está la alquimia, en eso, esa es la cosa maravillosa que existe. Bien, por un lado, Halloween, aparte también, obviamente después la calabaza y todo eso, todas esas leyendas que no es muy interesante ingresar en eso porque son leyendas que son muy modernas y no nos sirven de nada, y quiero aprovechar el cortito tiempo que nos queda, menos de media hora, para hablar sobre los difuntos, que eso es lo que a mí verdaderamente me interesa, que es lo que quiero transmitirles hoy. Queridos todos, cada uno de ustedes tiene un antepasado, cada uno de ustedes tiene un difunto, presente, en su vida presente o en su pasado. No se olviden de eso, porque esa es la fuerza de su ancestralidad. En otros vivos pasados hemos hablado del ancestro divinizado, del ancestro de luz. Ahí es donde está la fuerza, en nuestros ancestros. No se olviden de sus ancestros. Prendan una velita y pidan por las almas del purgatorio, pidan por la elevación de las almas del purgatorio, pidan por la elevación de su clan ancestral, pidan por sus ancestros,
porque los únicos que podemos ayudar a los difuntos somos los vivos. Pero no estas fechas. En estas fechas no. En estas fechas, a partir de ayer, que ya el umbral está abierto, hasta, podría decirles el 3 o el 4 de noviembre, que ahí se cierra, creo que el 4 ya estará cerrado, no se hace nada mágico, nada, no se prende una vela, no se reza, no se medita, no se hace nada. ¿Por qué? Porque como el umbral está abierto, cualquier cosa espiritual que ustedes hagan van a ser vistos. Ustedes recuerden eso, estos seres no tienen luz, vienen aquí, vienen a este mundo en búsqueda de luz. Entonces, si quieren encender una vela para esas almas del purgatorio, no lo hagan dentro de su casa, háganlo fuera. Si tienen un patio, si tienen un algo que esté alejado de la casa, pero no dentro, porque si no van a ingresar a su domicilio en búsqueda de esa luz. Es muy bueno pedir por las almas del purgatorio, es importante pedir por ellas, eso es un gran gesto de amor, pero no dentro de la casa. No dentro de la casa, porque recuerden, ellos buscan la luz y cuando ven que una luz está encendida, van hacia el lugar. Por eso antiguamente se encendían en las iglesias, se encendía una velita en la iglesia pidiendo por las benditas almas del purgatorio. Se pedía una misa por esas benditas almas del purgatorio. En la iglesia se hacía eso. Entonces estos son momentos. Desde ayer hasta el 4 más o menos de noviembre, son momentos en que no se debe hacer absolutamente nada. Nada espiritual se debe hacer estos días. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir, está abierto el umbral, ellos salen y donde vean luz, donde vean la manifestación de alguien que está moviendo energía, se van a sentir atraídos, porque lo que buscan es ascender. Entonces, la vela del ancestro de luz o cualquier tipo de vela no se enciende estos días. No se enciende porque es peligroso, porque eso los llama, los convoca, los llama hacia el lugar donde ustedes están. Ustedes podrán decir, bueno, en México, que es un lugar muy, muy conocido con el culto de los ancestros, el Día de los Difuntos y todo, que se hace toda la festividad, se hace las luces, la comida y todo eso. Sí, perfecto, pero eso viene de una tradición donde ellos saben mover toda esa energía, saben cómo tratar toda esa energía. En estas latitudes, sobre todo en América del Sur, Uruguay, Argentina, todos estos países de acá de América del Sur, que no tienen ese tipo de cultura, es peligroso. Es peligroso. Entonces hay que cuidarse estos días. Son días complejos y muy complicados. También son fechas en que no es aconsejable, aunque la gente lo hace, no es aconsejable ir al cementerio. ¿Quiere ir al cementerio? Bueno, vaya en otra fecha, pero también recuerde esto, que también lo he hablado en alguna oportunidad. Si quiere ir al cementerio, tenga 3 monedas en su mano, para que antes de ingresar al cementerio, al guardián del portón, de la portera del cementerio, porque sí hay un guardián, ese guardián le dejan ahí en el suelo, en un lugarcito escondido, le dicen, te pago la entrada al cementerio. Ingreso sin ningún espíritu oscuro y me voy como vine. Ningún espíritu me sigue. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos ese pago, va a ocurrir algo. Él no nos ve. No nos ve. Y si no nos ve, no nos protege. Y los espíritus que están dentro del cementerio, esos espíritus están queriendo salir siempre. Y no pueden salir. No pueden salir porque está ese guardián. Entonces, ¿cómo salen? Salen
a caballito de los vivos. Una persona va, que está conmovida, está triste, está realmente depresiva, mal, porque tiene su difunto querido ahí, está llorando, y ellos se sienten atraídos. Se sienten atraídos. Entonces se cuelgan a caballito como si fuera una mochila. Y así salen camuflados en la energía de nosotros. Así salen camuflados. Y pasan por el guardián del umbral sin ser vistos, porque están camuflados con nuestra energía. Pero si nosotros hacemos el pago de las 3 monedas, el guardián está atento a nuestra energía, y entonces cuando nosotros entramos y nosotros salimos, cuando vamos a salir, si hay algo que se nos pegó, el guardián lo vuelve para atrás. Eso no se lo deben olvidar nunca. Nunca. Así como el dinero tiene valor en nuestro mundo, en el mundo de ellos también tiene valor. Recuerden, griegos, romanos y celtas y antiguos, que se les ponía una moneda en los ojos para pagar al barquero. Tiene poder la moneda, no el billete, la moneda, porque el metal acumula mucha energía material, energía humana. Entonces, este día de los difuntos es un día de que hay que pasarlo lo más tranquilo posible. Y cuando me refiero a tranquilo posible es hacer prácticamente nada espiritual y tratar de no estar fuera de la casa luego que cae el sol, porque verdaderamente la energía que se mueve es muy complicada, es muy compleja. Entonces, tienen que tener mucha precaución estos días, porque aquellos que tienen sensibilidad, que son sensitivos, además de tener sensibilidad, son sensitivos, esas personas pueden sentir la energía que se está moviendo, y esa energía que se está moviendo la van a sentir muy densa, porque se abre el umbral, se les permite ingresar a ellos, y luego ese umbral se cierra. Les voy a contar algo que lo conté cuando estuvimos en el programa Yo con Vos en Radio Monte Castro de Argentina, pero se los voy a contar, es una experiencia. Tengo miles de experiencias, pero no quiero quitarle la energía a esas experiencias, entonces normalmente siempre trato de contar lo mismo para mantener la energía en esas otras experiencias. Bueno, aquí que hace cuestión de unos cuantos años, digamos 10 quizás, me llama una señora que estaba viviendo un problema verdaderamente importante. Y bueno, estaba viviendo un problema de salud muy importante, producto de que alguien le había hecho algo. Entonces, obviamente no la podía atender en casa. Entonces le digo, bueno, nos encontramos, pasame a buscar y vamos a la playa. Y ahí trabajo contigo para tratar de sacar eso, ayudado por las entidades del mar, que son sumamente poderosas, pero hay que tener mucho cuidado también con el mar, porque son entidades muy antiguas, hay que saber trabajar con eso, y eso hay que tener mucho cuidado, porque uno se puede traer un dolor de cabeza si no. Bueno, entonces aquí que la señora necesitaba sí o sí sacarse eso, porque venía ya el Día de los Muertos, y entonces eso iba a tener mucho más fuerza. Bueno, era el primero de tarde, no había caído el sol todavía, así que empiezo a trabajar con la señora. Cuando le saco eso, llamo a la entidad del mar para que se lo lleve eso que había sacado, y en eso que llamo, veo que se empiezan a levantar. Se levanta una y se mete en el mar, se levanta otra, ya había caído el sol, ya estaba oscuro, se levanta otra y se empieza a meter, y empiezo a ver sombras con ojos rojos que se levantan del mar y se ponen, se levantan y se ponen y se levantan y se ponen. Y al principio eran 2, 3, 4, 5 y resultaron ser cientos de sombras que se le habían levantado del mar y se venían hacia la orilla donde yo estaba con esta señora. Cuando vi que se venían y se venían y se venían, por supuesto la señora no lo veía. Entonces yo le dije, para tratar de no asustarla, pero sí apurarla, le digo, bueno, ve, espérame en el auto que yo junto todo y ya voy. No, yo te ayudo. Me dice, no, le digo, por favor, espérame así, que yo ya voy, que tengo que terminar.
Bueno, la entidad que me protege, la entidad angélica que me protege, me dice, andate ya, ya, ya. Bueno, aquí que me fui tan rápido que terminé, pero no terminé del todo de hacer ese cierre del ritual. Entonces, subo rápido al auto y bueno, esas entidades obviamente avanzaron hacia la orilla. Y vamos en el auto y me da la sensación de que alguien nos está mirando. Pero digo, no me quiero sugestionar por todo eso que recién acababa de pasar, no me quiero sugestionar. Bueno, llego a casa, me baño, etcétera, etcétera. Cuando estoy durmiendo, a eso de las 3 de la mañana, siento clarito que algo se sube y empieza a tironear del acolchado y se empieza a querer subir encima mío, apretarme, ¿no? Y ahí, obviamente, supe que era una de esas entidades que ya había llegado a la orilla en ese momento y se fue con nosotros, se fue conmigo en realidad. Así que le dije, bueno, te sentí, tal, y se fue, atravesó la ventana, por supuesto que estaba cerrada la ventana, atravesó y se fue. Entonces le pregunto a mi guía y le digo, ¿qué era eso? ¿Qué eran esas entidades oscuras que se levantaban del mar? Y entonces me dice, lo que pasa que el primero, cuando cae la noche, ya es 2. Entonces se les permite a esas entidades ir hacia el mundo de los vivos. Porque la fosa ceremonial del mundus que hacían los romanos y que hacían todas las otras civilizaciones, no es necesario que existan los romanos ahora para hacerla, porque primero ya quedaron abiertas y segundo, el mar es una gran fosa mundus paté, es una gran fosa del mundus. En ese momento se le permite y pregunté, ¿y quiénes eran? Y entonces me dijeron, difuntos que no solo no tuvieron sepultura, sino que no tuvieron justicia y vienen al mundo de los vivos a reclamar justicia. A aquellos, y uno dirá, bueno, sí, pero de repente la persona ya no está así, pero está sus descendientes. Van a buscar a sus descendientes. Sí, los van a buscar. Y en ese día van a tratar de cobrarles lo que pasó. Entonces, estos son días en los que uno tiene que pasar desapercibido totalmente, totalmente desapercibido. No hacer absolutamente nada. Y no solo uno tiene que no tener vela encendida, sino que tiene que tapar todo aquello mágico que tiene. Todo aquello mágico. Si tiene un altar, hay que taparlo. Si tiene un angelito, lo que sea, cualquier cosa, junten todas esas cositas que usted tiene mágicas, que están cargadas de determinada energía, júntenlas y tápenlas. Esto mismo se hace cuando es en Semana Santa, el Viernes Santo. En el Viernes Santo ocurre otra apertura de umbral, otro mundus se abre en el Viernes Santo y ocurre exactamente lo mismo. Por eso en el Viernes Santo no se prenden velas y se tapa absolutamente todo. Si ustedes van a una iglesia el Viernes Santo, se van a dar cuenta que no hay ni una sola vela encendida y que está todo tapado. Si uno dice, bueno, porque El Salvador está muerto en ese momento, sí, pero por eso mismo, porque está muerto, es que en realidad se trata de que esos espíritus que pueden venir al mundo no se queden en un lugar porque vean luz. Entonces, sí al culto de nuestros ancestros, pero fuera de estas fechas. Sí a cultivar y a cuidar nuestros ancestros con una vela y un rezo y a las almas divinas, almas del purgatorio para que puedan ascender. Sí, pero no en estas fechas. En estas fechas hay que pasar desapercibido para el mundo espiritual.
Eso protege, eso cuida, eso protege. ¿Y qué más podemos hacer nosotros para, por ejemplo, protegernos en estos días? Bueno, primero, no hacer nada que tenga que ver con lo espiritual. No encender una sola vela, como les decía. Uno puede decir, bueno, pero yo enciendo una velita aromática porque me gusta. Es una vela al fin. No importa que usted la encienda como una vela aromática, es una vela. La vela reúne los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. No se encienden velas. ¿Y qué más podemos hacer para protegernos? Bueno, poner una línea de sal en la entrada, antes de la entrada a la puerta. Si tiene un escaloncito, debajo del escaloncito. Si tiene una puerta de fondo, también en la puerta de fondo. La sal impide que eso pueda ingresar a la casa porque de repente siente que en la casa hay alguna energía que le gusta. Me preguntan acá, inciensos tampoco, nada. ¿Por qué? Porque el incienso y todo aquello que tiene algún aroma espiritual, ellos lo huelen. Yo se los he dicho en algún vivo anterior. Los espíritus del inframundo, los del inframundo, son ciegos. Ellos no ven, pero sí huelen. Huelen. Cada uno de nosotros tenemos un olor. Lo que pasa es que hemos aprendido a disfrazarlo con el perfume, con el jabón, con el desodorante, pero tenemos un olor. Cuando una persona no nos gusta, que no nos hizo nada, no nos gusta porque no nos gusta su olor, pero no me estoy refiriendo al olor si huele rico o huele feo, si se bañó o no se bañó, no es ese olor, es el olor de su energía, el olor de su configuración espiritual. Cada uno de nosotros tenemos una configuración espiritual y esa configuración espiritual despide un aroma, una vibración que se traduce como en aroma. Los espíritus huelen eso. Huelen eso, el aroma. Entonces, cuando usted prende un incienso en su casa, ¿usted por qué cree que el incienso, para espantar las energías negativas, por qué cree usted que funciona? Determinados inciensos, como el incienso mismo de piedra, incienso, mirra, benjuí, ¿por qué cree usted que funciona? ¿Cree usted que funciona porque tiene un aroma rico? No, porque ese aroma es desagradable para el mundo espiritual denso. Por la vibración que tiene, esa vibración los expulsa, ese aroma los expulsa. Porque el mundo oscuro no ve. Ellos ven cuando están en posesión en un ser humano, cuando se recostaron al ser humano, tomaron posesión de ese ser humano, entonces ahí ven, si no, no ven. No ven, son ciegos, pero huelen. Entonces no prendan nada, porque uno dice, bueno, acá me dice, ¿y se puede poner incienso, mirra y copal para expulsar? No. Porque todo lo que usted prenda va a llamar la atención. Y quizás eso que llama la atención puede expulsar algún espíritu del inframundo. Pero los espíritus del purgatorio, que los que están en el purgatorio es porque no llegaron a una santificación. Entonces, déjenme decirles algo. La enorme mayoría de los difuntos de la humanidad están en el purgatorio, en el inframundo y en el purgatorio. Poquitos están en los planos superiores, si no, observe la humanidad como está. Entonces, no va a traer esos espíritus del inframundo, pero sí va a traer a esas almas que están en el purgatorio, que están buscando elevación, se van a sentir atraídas por ese aroma y van a decir, es un aroma santo, y van a ir hacia ahí. Y usted no necesita que eso ingrese a su casa. Porque cuando un espíritu ingresa a su casa y usted no tiene la capacidad para poder controlar ese espíritu o no tiene la capacidad para poder tratar con el mundo espiritual, almas del inframundo o almas del purgatorio, usted es la que ingresa o usted es el que ingresa al purgatorio porque su vida se hace un caos. Viene la miseria, viene la enfermedad, viene la pelea, viene hasta la muerte de estar conviviendo con espíritus.
El mundo espiritual es muy complejo, sumamente complejo. Perdón, hay que tener mucho cuidado. No es aquella cosa fantástica de color de rosas que nos dijeron. No, no, señor, no lo es. No lo es. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy por hoy la gente está muy mal acostumbrada con la espiritualidad y evocan, invocan y convocan a esto, al otro, fulano, mengano. No se dan cuenta que si no tienen la capacidad de ver el mundo espiritual, si no son verdaderamente videntes y ven lo que viene, posiblemente no sea lo que usted llamó. Porque ellos también tienen la capacidad de metamorfosearse y cambiar de forma. Ellos pueden cambiar de forma, presentarse de una manera y ser otra. Yo les conté en uno de los vivos la historia de una muchacha que decía que hablaba con la Virgen María. Me decía, no, porque hablo con la Virgen María. Y le pregunto yo, ¿y cómo terminás tú cuando hablas con la Virgen María? Porque yo estaba viendo que no era la Virgen María acorde a lo que ella me contaba. Ay, terminó sumamente agotada y estoy mal y esto y el otro. Bueno, no era la Virgen María, porque si fuera verdaderamente esa entidad, quedaría llena de gloria. Y además, para que esa entidad se manifestara, ella tendría que tener una elevación espiritual muy grande. Porque esas entidades se manifiestan a personas que tienen una santidad y que tienen un mensaje para dar a la humanidad a nivel global. O sea, no es para cualquiera, eso es algo bien complejo. Entonces, claro, ¿qué hacía esa entidad? Se disfrazaba de lo que a ella sabía que ella era devota de la Virgen María y se disfrazaba, le mostraba esa imagen que no era una imagen real. Bien, porque se nos está por terminar el tiempo, parece mentira, ¿cómo pasa rápido el tiempo, no? 1 hora y pasa rapidísimo. Voy a tratar de leer algún mensajito, dice. Dice, ¿qué día conviene hacer las líneas de sal en la puerta de entrada y en qué momento, día o noche? Siempre de día. Las entidades que se mueven en el día son benefactoras para nosotros, las que se mueven en la noche son complicadas para nosotros. Siempre de día. Cualquier cosa que ustedes hagan es de día. Cayó el sol, no se hace más nada mágico. Ahí empiezan a actuar los otros muchachos. Entonces, ustedes tranquilitos, tranquilitos, porque el mundo espiritual cuando cae el sol es otro mundo, muy complejo. Entonces, la línea de sal la hace hoy o mañana, no, hoy no porque ya es de noche, mañana se levantó, pácate, hace la línea de sal para estar protegido. Me dicen acá. Ay, Norma, ya casi se acaba el tiempo. Ay, necesitamos otro vivo, totalmente de acuerdo. Dice, solo sal y si sentimos que ya se nos pagó algo se nos pegó algo que hacemos. Bueno, si se le pegó algo, la mejor manera de sacarlo, si tiene la oportunidad de ir al mar, vaya al mar, pero lleve sus 3 monedas. No quede debiendo. En el mundo espiritual no se puede quedar debiendo. Incluso no se puede quedar debiendo a nadie en el mundo espiritual, porque uno nunca sabe quién es la otra persona. Entonces la gente dice, no, porque como es espiritual, eso no se cobra. Bueno, yo le voy a decir algo. Si usted no paga algo espiritual, salvo que la persona sea de confianza y diga, no, yo te lo hago por servicio. Pero si la persona no le cobra y usted desconfía, mire que si le hace algo espiritual y usted no cierra el círculo pagando, la persona queda con poder sobre usted, ¿eh? Fíjense, queda con poder sobre usted. No se puede quedar debiendo nada de lo espiritual. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente complicada en estos caminos de Dios. Bien, a ver si tenemos algún mensajito aquí. Dice, yo no me voy a olvidar de las 3 monedas. Sí, no se olvidan nunca. Entonces, cuando uno siente que tiene algo complicado, una entidad oscura o algo, antes de ingresar al mar, pida permiso al mundo, porque es otro mundo el mar. Pida permiso, agarre sus 3 monedas, ingrese y le pide que sea purificado, que saque cualquier entidad oscura, espíritu oscuro, que pueda estar manipulando su voluntad. Y le deja las 3 monedas, le deja las 3 monedas como pago.
Bueno, se nos está terminando el tiempo. Les envío un gran abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo, presten mucha atención a estos días, manténgase bien perfil bajo. Esa es la mejor manera, mantener perfil bajo durante estos días. Les mando un abrazo grande, nos vemos el próximo domingo.